Bueno, a menudo existe esta imagen casi cinematográfica de que el derecho internacional es una especie de club privado londinense del siglo XIX. Totalmente. Un edificio así imponente, con puertas de roble pesado, los típicos sillones de cuero oscuro. Eso es. Puros humeantes por todas partes y un cartel enorme en la entrada que dicta reservado exclusivamente para estados soberanos. Sí, sí, se tiene esa visión de que si no tienes un territorio, una bandera y un gobierno propio, pues sencillamente te quedas fuera bajo la lluvia. Ya. Mirando por la ventana cómo los demás se reparten el pastel del poder mundial. Y claro, o sea, la idea es desmentir eso hoy. Es que esa es la noción clásica que imperó durante muchísimo tiempo, ¿eh? El modelo westfaliano puro, Ajá. donde el Estado es el alfa y el omega del sistema. De hecho, a ver, en las primeras etapas del estudio del derecho, se suele transmitir esa visión casi binaria de o eres un Estado o eres un mero objeto pasivo. Claro, un objeto sobre el cual recaen las decisiones de esos estados. Pero bueno, la realidad actual es infinitamente más fascinante. Y eso es precisamente en lo que vamos a profundizar en este análisis. Desde luego, porque alguien se dejó la puerta trasera abierta, digamos. Exacto. El club tuvo que ampliarse sí o sí. Hoy el salón principal es un ecosistema de una pluralidad deslumbrante. Y ojo, que nuestra misión en este análisis está diseñada muy específicamente para quienes necesitan afilar el bisturí jurídico. Totalmente, para quienes se enfrentan a una oposición y, claro, requieren un rigor milimétrico. O sea, vamos a ir al núcleo de quiénes son estos otros sujetos del derecho internacional. Y no se trata solo de hacer una lista de la compra, ¿eh? Hay que entender el porqué de las normas, memorizar las resoluciones clave y la jurisprudencia que sostiene toda esta arquitectura. Ahí le has dado. Porque comprender este mapa no es recitar nombres. Hoy conviven en la misma esfera jurídica organizaciones planetarias, individuos que pueden sentar a un Estado en el banquillo, pueblos enteros reclamando soberanía. Incluso reliquias históricas, que luego veremos, que conservan una capacidad de acción que, la verdad, desafía la lógica moderna. Sí, sí, menuda tela. Pues vamos a empezar por el primer gran golpe a ese monopolio estatal, que son las organizaciones internacionales. Un tema capital. Para entender cómo el Estado empezó a ceder terreno, hay que visualizar el mundo a finales del siglo XIX y principios del XX. O sea, hay una explosión tecnológica sin precedentes. Claro. El ferrocarril cruzando fronteras, los cables telegráficos, submarinos. Eso es, el correo postal se globaliza de repente. Y los estados se dan cuenta de que la soberanía absoluta es un poco inútil frente a un tren que necesita vías estandarizadas en 3 países distintos. Es que esa interdependencia rompió el aislamiento. Pasamos de una sociedad internacional basada en la simple yuxtaposición de intereses, o sea, los estados solo interactuaban para no chocar entre sí, Ya. a tener una necesidad imperiosa de cooperación institucionalizada. Tuvieron que crear foros permanentes, y ese proceso culmina históricamente con el experimento de la Sociedad de Naciones. Y después con la ONU, claro. A mí, fíjate, me gusta imaginar la creación de una organización internacional como una corporación que decide lanzar una spin-off. Me gusta esa analogía. O sea, los estados fundadores actúan como los inversores principales. Redactan los estatutos, ponen el capital, diseñan la junta directiva. Pero llega un momento crítico donde esa spin-off cobra vida propia. Efectivamente. Desarrolla su propia voluntad, su propio campo de fuerza legal y empieza a firmar contratos que obligan a sus propios creadores. Esa metáfora encapsula perfectamente el concepto de voluntad jurídica distinta. Y el momento exacto en el que el derecho internacional reconoce oficialmente que esa spin-off tiene vida propia es un hito crucial para cualquier opositor. El caso de reparación de daños, ¿verdad? Exacto. Hablamos del caso reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia del año 1949. Y la historia detrás de ese dictamen, madre mía, es digna de una novela de espionaje. Porque no fue una consulta académica en un despacho. Para nada. Ocurrió porque el conde Folke Bernadotte, que era un diplomático sueco mediador de la ONU, fue asesinado en Jerusalén en el 48. La ONU quería exigir responsabilidades y reclamar una indemnización a Israel. Y claro, los abogados de la época levantaron la mano, dijeron, a ver un momento, la ONU no es un Estado. ¿Con qué derecho puede presentar una reclamación internacional? Claro, ¿quién es la ONU para demandar a nadie? Ese fue el nudo gordiano. Y el tribunal tuvo que pronunciarse.
Y ojo aquí para quienes toman apuntes. En las páginas 178 a 180 de ese dictamen, el tribunal establece algo revolucionario. Ajá. Reconoce que los estados fundadores le habían encomendado a la ONU funciones inmensas, nada menos que el mantenimiento de la paz internacional. Casi nada. Por pura lógica jurídica, era imposible que cumpliera esas funciones si no poseía una personalidad internacional objetiva. El Tijo afirmó que la ONU es un sujeto con capacidad para ser titular de derechos y deberes. Vamos, que básicamente consagraron el principio de las competencias implícitas. O sea, si te doy la misión de apagar el fuego, pues te tengo que dar el derecho legal a usar la manguera. Exacto. Y esta subjetividad no se detuvo ahí, claro. Décadas después, el tribunal volvió a apretar las tuercas con otro dictamen que es vital, el caso sobre la interpretación del acuerdo de 25 de marzo entre la OMS y Egipto. Eso es en 1980. ¿Y el contexto añade una capa de complejidad política brutal? Ya, por los acuerdos de Camp David, ¿no? Sí, la Organización Mundial de la Salud tenía su sede regional en Alejandría. Y tras esos acuerdos, varios países árabes presionaron a la OMS para sacar la sede de Egipto como represalia. ¡Ostras! Egipto intentó utilizar sus leyes nacionales para frenar el traslado. El asunto llegó al TIJ, y en su párrafo 37, el tribunal dictó sentencia firme. Estableciendo que la OMS no era una simple invitada sujeta a los caprichos de Egipto. Así es, determinó que la organización está ligada por las obligaciones del derecho internacional general, su propia acta y sus acuerdos. La voluntad de la organización prevalece en su ámbito de competencia. O sea, ese campo de fuerza del que hablábamos se traduce en herramientas muy tangibles. Quienes necesiten memorizar esto deben pensar en tres grandes pilares operativos, ¿eh? A ver, repasémoslos. El primero son los privilegios e inmunidades. O sea, una organización necesita inmunidad de jurisdicción y de ejecución para que ningún juez local pueda, pues no sé, embargar sus cuentas. O confiscar sus archivos, claro. El texto fundacional aquí es la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas del 13 de febrero de 1946. Vale, fecha clave. Y luego el segundo pilar sería el Treaty Making Power. Exacto. La capacidad de celebrar tratados internacionales, que quedó codificada, ojo a la fecha, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales, del 86. Del 86, estupendo. Y el tercer pilar es fascinante porque emula la diplomacia de toda la vida, el derecho de legación. En su vertiente pasiva crea un triángulo rarísimo. Sí, sí. Si España envía una misión diplomática a la ONU, está acreditada ante la ONU, pero físicamente está en Nueva York, en Estados Unidos, que es el estado huésped. Es un encaje de bolillos jurídico. Y este desarrollo institucional fue el puente hacia la siguiente gran revolución. Porque claro, las organizaciones internacionales impulsaron lo que la doctrina llama la humanización del derecho internacional. Abriendo la puerta al individuo, nada menos. Eso es. Pasamos al escalón más pequeño, pero el más vital. Y aquí el paradigma salta por los aires. Porque históricamente, si un Estado vulneraba los derechos de un ciudadano español, ese ciudadano no era nadie internacionalmente. ¿No tenía voz? Dependía de que España ejerciera la protección diplomática. El individuo era un simple objeto. Pero el ordenamiento moderno le otorga al individuo el jus standi. El derecho a estar de pie frente a un tribunal internacional. Y para entender la cronología de esta legitimación activa, hay que marcar en rojo dos instrumentos. Venga. Primero, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965. Ajá. Y el peso pesado llega un año después, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, Imprescindible. que trae bajo el brazo el Protocolo Facultativo, que es la llave maestra que permite que un comité en Ginebra reciba una comunicación directa de un particular contra su propio gobierno. Pero a ver, el derecho internacional nunca da un cheque en blanco. Este acceso tiene un candado para preservar la soberanía estatal, la regla del previo agotamiento de los recursos internos. Claro, tiene toda la lógica. O sea, el sistema colapsaría si ante una multa de tráfico injusta te vas directamente al Tribunal de Estrasburgo. Imagínate, el mecanismo internacional es siempre subsidiario. Primero agotas la primera instancia, el Tribunal Supremo, el Constitucional, y si todo fallar, entonces vía internacional. Que esa es la faceta luminosa, digamos, defender derechos. Pero la subjetividad plena exige responsabilidad, y entramos en la legitimación pasiva.
ser juzgado directamente por el derecho internacional. Que esto nace de la época más oscura tras la Segunda Guerra Mundial, con los tribunales de Nuremberg. Ahí el derecho internacional descartó la excusa de «oye, yo solo cumplía órdenes de mi Estado». Claro, hay atrocidades tan inmensas que la responsabilidad atraviesa la coraza del Estado y recae sobre el individuo. Y toda esta evolución, pasando por los tribunales para Ruanda y la ex Yugoslavia, culmina con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Fecha imperativa 17 de junio de 1998. Apuntada queda un tribunal permanente en La Haya, que no juzga delitos comunes, ¿eh? El estatuto tipifica 4 delitos muy específicos. Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Y funciona por el principio de complementariedad, ¿verdad? Es como un generador de emergencia. Exactamente. Si el sistema judicial del país funciona, La Haya no interviene. Solo si el Estado no puede o no quiere investigar, el generador se enciende. Vale, visto el individuo. Pero claro, el individuo tiende a agruparse. ¿Qué pasa cuando una colectividad comparte historia y lengua? Entramos en el laberinto de los pueblos y la libre determinación. Un terreno donde hay que poner un muro de contención conceptual, porque en la calle se mezclan términos. No es lo mismo una minoría que un pueblo. Ojo con esto. Las minorías están protegidas por el artículo 27 del Pacto de 1966. Tienen derecho a su cultura, religión e idioma. O sea, protección cultural. No pueden trazar nuevas fronteras. Exacto. Un pueblo, sin embargo, ostenta una categoría política superior. Tiene elementos objetivos como territorio o continuidad y la voluntad de constituirse como tal. Y curiosamente esto, en la Carta de la ONU del 45, en el artículo 1.2, estaba redactado como un mero principio inspirador. Hubo que esperar a la descolonización, y el golpe sobre la mesa jurídico tiene nombre, la Resolución 1514, entre paréntesis, de la Asamblea General, del 14 de diciembre del 60. La famosa Carta Magna de la descolonización, que en su punto 2 dice expresamente que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Se transmutó en obligación jurídica. Y el Tribunal Internacional de Justicia ha emitido fallos cruciales aquí, asunto de las islas Alan, del Sáhara Occidental, Timor Oriental o el muro en territorio palestino. El consenso es que es una norma de jus cogens. Una norma imperativa, o sea, erga omnes, exigible a todos. Pero a ver, déjame hacer de abogado del diablo. A ver, dispara. Si cualquier pueblo invoca esto mañana para independizarse, el mapa del mundo se fragmenta en 1000 pedazos. ¿Cómo frena el derecho esta fuerza centrífuga? Ahí entra el contrapeso, la Resolución 2625 de 1970, que establece el principio de integridad territorial, y la regla del utiposidetis iuris. Que las fronteras coloniales se transforman en fronteras intocables, claro. Lo vimos en el caso de la controversia entre Burkina Faso y Malí. Exacto. Y esta resolución diseña una obra maestra, la salvaguarda de la salvaguardia. La secesión está prohibida, a menos que el Estado no posea un gobierno representativo y sin discriminación. O sea, si el Estado es democrático y permite el autogobierno interno, la integridad territorial es inviolable. La secesión queda bloqueada, salvo en casos extremos como el apartheid o violaciones masivas, ¿no? Como se analizó en Kosovo. Así es, supuestos de excepcionalidad radical. Vale, clarísimo. Pero ¿qué pasa cuando un Estado sufre una guerra civil? El derecho tiene que gestionar ese caos. Ahí el derecho internacional humanitario interviene otorgando a los beligerantes una personalidad jurídica temporal. No para legitimar su rebelión, sino por pura necesidad humanitaria, basado en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra del 49 y el protocolo del 77. Les obliga a respetar el jus in bello, no atacar civiles, respetar prisioneros. En cuanto acabe el conflicto, esa subjetividad desaparece. Y para ir cerrando el panorama, hay que hablar de los sujetos milenarios, las cláusulas adquiridas del sistema, entidades que ya estaban ahí antes que la ONU. El paradigma es la Santa Sede. Imprescindible. Su anclaje son los acuerdos de Letrán de 1929 con Italia. Donde se crea el Vaticano, 44 hectáreas. Y aquí hay un debate, ¿eh? ¿Es el Vaticano un Estado o es solo la Santa Sede? La doctrina lo resuelve de forma elegante. El Vaticano es un medio jurídico, una base territorial para garantizar la independencia del Papa, lo que le permite ejercer su jus ad tractatum, los concordatos. Y otra entidad rarísima es la Orden de Malta.
sin territorio propio, pero con embajadas y estatus de observador en la ONU. Y para sacar matrícula de honor, no olvidemos los territorios internacionalizados, anomalías históricas por tratados. La Villa Libre de Cracovia en 1815, Danzig por el Tratado de Versalles en el 19 y Trieste tras la Segunda Guerra Mundial en el 47. Menudo recorrido jurídico, de verdad. Creo que hemos derribado el mito del club exclusivo de estados. O sea, el ordenamiento es un vecindario plural. Hemos visto a las organizaciones, a los individuos, a los pueblos, a los beligerantes y a entidades milenarias como la Santa Sede. Y lo crucial para cualquier tribunal examinador es anclar esto en el derecho positivo. Los dictámenes del 49 y del 80, los protocolos del 66 y Roma del 98. Y el equilibrio entre las resoluciones 1514 y 2625. Fechas y artículos que son oro puro. Pero antes de irnos, fíjate, yo quiero dejar una provocación sobre la mesa. Oye, a ver. Hemos visto que el derecho internacional evoluciona a base de necesidad. Es un ordenamiento vivo. Y uno se pregunta, viendo el panorama, ¿cuál será el próximo gran sujeto de derecho? Qué buen melón abres ahí. Porque si una organización intergubernamental tiene capacidad procesal, ¿qué ocurre con los gigantes tecnológicos que manejan presupuestos mayores que decenas de estados? ¿O qué pasará con los sistemas de inteligencia artificial cuando sean autónomos? Desde luego le reconocerá el derecho a obligaciones erga omnes. Exacto. Llegará un punto en el que haya que darles personalidad jurídica formal. Pues ahí dejamos esa reflexión de ciencia ficción jurídica para quienes nos escuchan. Nos escuchamos en el próximo análisis.